De Dios. Estamos muy felices porque podemos adorar a nuestro Rey con libertad. ¿Cuántos sienten libertad en este lugar para adorar al Señor? Esa libertad es un privilegio. Aprovechémoslo. Aprovecha, dile a la persona que tienes al lado, aprovecha el privilegio que tienes de poder adorar al Señor con libertad. Con libertad. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, bendiciones, buenas noches. Este es el día que hizo el Señor. Una vez más, estamos reunidos. Estamos aquí para adorar a nuestro Rey y también para sentarnos a sus pies y oír su palabra. Gracias, Jesús. Quiero que hagamos una oración, por favor, antes de pasar a compartir lo que yo percibo en mi corazón, que es la palabra de Dios para esta noche. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Glorioso Espíritu de Dios, anhelamos tu presencia. Sabemos que tú nos ayudas a orar. Sabemos que tú nos ayudas a adorar, pero también sabemos que tú nos ayudas a oír la palabra de Dios. Sabemos, Señor, que tú derramas sobre nuestro corazón espíritu de gracia, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de tu Santo Hijo Jesucristo y de ti, Padre de gloria. Nuestros ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón se iluminan y podemos ver, podemos comprender lo que antes no podíamos, podemos recibir, podemos ser como una tierra fértil donde se siembra la semilla de la palabra de Dios, y esa semilla tiene poder. Esa semilla, dice la Biblia, de suyo lleva la tierra, la semilla de suyo, de Dios, de la gloria, de la presencia y el poder de Dios. Esa semilla está cargada con vida divina. Así que da fruto en nuestro corazón, da fruto en nuestra vida, da fruto en nuestra alma y en todo nuestro ser. Espíritu Santo, gracias en esta noche. Toma control y llénanos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están listos en esta noche? Gloria al Señor. Quiero que me acompañe, por favor, a primera carta a Timoteo. En las últimas semanas he estado muy metido en las cartas pastorales. Inclusive los últimos mensajes que he compartido han salido de ahí. El del último viernes que compartí y el de los 2 domingos salieron de estas cartas. Estuve, o más bien he estado estudiándolas, leyéndolas, y de verdad que hay tanta riqueza en ellas. Las cartas pastorales, como se les considera, primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Y específicamente en primera de Timoteo capítulo 4 verso 12 vemos nosotros esta indicación que el apóstol Pablo le da al joven pastor Timoteo. Timoteo se encuentra en Éfeso, una de las iglesias más fructíferas para el ministerio del apóstol Pablo, y es ahí a donde Pablo envía esta carta. Y dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Evidentemente, con el propósito de que los creyentes aprendieran, fueran inspirados, fueran instruidos, tuvieran un modelo. En el joven pastor Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Así que Pablo
le da instrucciones precisas a Timoteo, quien, como ya le mencioné, en ese momento se encontraba en Éfeso trabajando en las iglesias locales. Y estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo son acerca de cómo guiar y cómo entrenar a los creyentes, escuche esto, para vivir a la altura de su salvación. Amén. El objetivo de Pablo con estas indicaciones era que Timoteo pudiera guiar y entrenar a los creyentes en Éfeso para que pudieran vivir a la altura. Esa palabra me gusta mucho, altura. Diga conmigo, altura. Para vivir a la altura de su salvación. ¿Saben que ese siempre ha sido el diseño de Dios para nosotros? Que usted y yo podamos vivir a la altura de nuestra salvación. El Señor no nos llamó a vivir vidas moral y espiritualmente mediocres. Quiero repetir eso. El Señor no nos llamó a vivir vidas moral y espiritualmente mediocres. Los creyentes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hemos sido llamados a vivir un estilo de vida alto. Escuche, hemos sido llamados a vivir un estilo de vida alto, moldeados por el carácter y por la santidad de Dios. Es bien importante que comprendamos que este estilo de vida requiere total disposición y compromiso de nuestra parte. Usted no puede vivir a la altura de su salvación. Usted no puede vivir esta vida alta que Dios ha destinado para nosotros, a menos que usted tenga total disposición y compromiso con ese estilo de vida al que el Señor nos está invitando. Gloria a Dios. Es una invitación de amor, pero es una invitación de propósito. Gloria al Señor. Cualquiera puede vivir un estilo de vida común y terrenal. Cualquier persona puede hacer eso. Sin embargo, la iglesia hemos sido llamados a cosas más excelentes. Amén. Hemos sido llamados a cosas más excelentes. Por eso es importante que cada hijo de Dios entienda que ser cristianos es mucho más que ir a la iglesia. Ser cristianos es ser un reflejo de Jesús en esta tierra, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ser un cristiano es ser un reflejo de Jesús. Es más, la razón por la cual a los creyentes de la iglesia primera o de la iglesia recién nacida, en el libro de los Hechos y un poco más adelante, se les comenzó a llamar cristianos por primera vez por motivo de que se parecían, amén, a Jesús. Por eso se les comenzó a llamar cristianos. Ser cristiano no es un rótulo. Ser cristiano es ser como Jesús. Amén. Diga, ser como Jesús. Así que Pablo exhorta a Timoteo a ser un modelo. Escuche esto, iglesia. Pablo exhorta a Timoteo a ser un modelo para las iglesias en Éfeso. Pablo exhorta a Timoteo a ser un modelo para los creyentes. El objetivo era que las personas pudieran ver que este estilo de vida era posible para ellos. Y claro, el mejor ejemplo era un líder joven como él. Si Timoteo, siendo un joven pastor, puede vivir este estilo de vida, cualquier otro creyente también puede hacerlo. Pablo quería que Timoteo fuera un modelo. Mire, reflexionemos en esto un poquito. Dios siempre se ha valido de personas que primero Él pueda transformar y luego llenar para que se conviertan en modelos de otros creyentes. Esa es la forma en la que Dios opera. Dios transforma la vida de una persona, la llena con su Espíritu Santo, y luego esa persona puede convertirse en un modelo para otros creyentes. Ese es el caso, por ejemplo, de los pastores
y los líderes en las iglesias locales que pueden inspirar a otros a vivir a la altura de su salvación, vivir a la altura de la obra de Cristo en ellos. Pero en esta carta Pablo menciona 5 áreas que los creyentes deben cultivar, que los creyentes deben desarrollar, que los creyentes deben trabajar para vivir una vida alta para la gloria de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar esas 5 cosas? Vamos a estudiar, amén, cada una de esas cosas. Pablo le menciona a Timoteo 5 áreas que los creyentes deben cultivar. Timoteo debe modelar estas 5 cosas, pero con el propósito de que la iglesia pueda aprender y la iglesia también pueda desarrollar esas 5 cosas en su propia vida. Ya las leímos. La palabra dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Usted sabe, yo comencé a pastorear a los 30 años. Y cuando comencé a pastorear, la gente decía que yo era muy joven para pastorear. Ya la gente no dice eso. Ahora tengo 47 años. Pero Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era mucho más joven que yo cuando empecé. Dice: sé ejemplo. Diga, no hay límites. No hay, esto no es un asunto de edad, es un asunto del corazón. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que vamos a estudiar cada una de esas 5 áreas. Sé ejemplo de los creyentes, primero en palabra. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, se refiere a la manera en la que hablamos y nos comunicamos con las demás personas. He predicado 2 mensajes los 2 últimos domingos acerca de este punto particularmente. La gran responsabilidad que tenemos para hablar el lenguaje del reino de Dios, amén, y dejar de hablar el lenguaje del mundo, el lenguaje de las groserías, el lenguaje de los insultos, de las maldiciones, el lenguaje de la mentira o del dañar a otros con lo que se habla, hasta el negativismo, el pesimismo, el temor, la duda y la arrogancia. Cuando se hablan, eso es el lenguaje de las tinieblas. Así que Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que tú seas ejemplo de los creyentes en la manera en la que tú hablas y te comunicas con las personas, que ellos puedan ver en ti que hay un lenguaje diferente al que usa el mundo, que hay un lenguaje distinto al que usa la gente que no tiene conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4 verso 29. Quiero que leamos la Nueva Traducción Viviente, por favor. Este verso lo he usado en los 2 últimos domingos, pero esta versión lo dice de una forma un poquito más clara. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan, escuche, sea bueno y útil. Diga conmigo: sea bueno y útil. Pudiéramos decir también de provecho. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Que sus palabras resulten de inspiración, de motivación para quienes las oigan. Sabemos perfectamente que el lenguaje del mundo está contaminado por la maldad y por el pecado. El lenguaje de este mundo, sea chino, sea inglés, sea portugués, sea ruso, el lenguaje en todas sus formas está contaminado por la maldad y por el pecado. Las groserías, los insultos, las maldiciones, como ya lo dije, la mentira, el lastimar a otros con lo que se habla, la difamación, el ultraje, el negativismo, el pesimismo, el temor, la duda, la arrogancia y otros niveles más profundos, las maldiciones, los hechizos, la brujería, todas esas cosas usan
palabras, conjuros, cosas que salen de la boca para hacer daño. El lenguaje del mundo está plagado de todo mal. Sin embargo, el reino de Dios tiene un lenguaje diferente. El lenguaje del reino es un lenguaje de fe. Amén. Dice la palabra de Dios: teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. El lenguaje del reino es un lenguaje de fe, pero también es un lenguaje de amor. Qué maravilloso balance. Es un lenguaje de verdad, porque en el lenguaje del reino de Dios no hay mentira, no hay oscuridad, no hay tinieblas. Es una palabra de verdad, por lo tanto es también una palabra de poder. Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso es que las palabras del Señor Jesucristo daban vida. Amén. Pero las palabras del Señor Jesucristo también libertaban a la gente. Las palabras del Señor Jesucristo sanaban los cuerpos. Las palabras del Señor Jesucristo sanaban el alma y el corazón. ¿Sabe por qué? No solamente porque Él era el Hijo de Dios y porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque sus palabras eran palabras de verdad, eran palabras de fe, eran palabras de amor, eran palabras útiles, de provecho. Resultaban en estímulo para las personas que las oían. Mis hermanos, ese es el lenguaje que Dios nos ha llamado a hablar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en la forma en la que tú hablas, que ellos se den cuenta que hay un lenguaje distinto, que hay una manera de hablar distinta. Mis hermanos, no puede ser que una persona escuche a un cristiano, a un hijo de Dios, hablando de la misma manera que habla una persona que no tiene conocimiento del Señor, hablando las mismas groserías, los mismos insultos, el mismo doble sentido, la misma negatividad, insultando a otros, lastimando a otros con la forma en la que habla. No puede ser posible, porque usted y yo pertenecemos a un nuevo reino, con un nuevo rey, con una nueva cultura y con un lenguaje diferente. Denle un fuerte aplauso a nuestro rey, por favor. Así que este lenguaje, estas palabras que usted y yo tenemos que hablar, son palabras de fe, de amor, de verdad y de poder. Y es bien importante, mis hermanos, que permitamos que nuestro corazón y nuestra boca aprendan a hablar conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo que se aprende. Claro que es un asunto del corazón también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay que aprender. Gloria al Señor. Hay que aprender. Permite que tu corazón y tu boca aprendan a hablar conforme a la voluntad de Dios. Resístete a seguir hablando el mismo lenguaje que hablan los que no tienen conocimiento de la verdad. Las palabras del mundo destruyen, pero las palabras del reino edifican. Como ya lo mencioné, sanan, libertan, animan, inspiran, transforman. Así que el deseo de nuestro Dios es que nuestras palabras estén en armonía con su palabra. Amén. Que nuestras palabras estén en armonía con su carácter. Que nuestras palabras estén en armonía con su voluntad. Diga conmigo: ayúdanos, Espíritu Santo, a hablar el lenguaje del reino de Dios. Ahora, la segunda cosa: sé ejemplo de los creyentes en conducta. Diga conmigo: conducta. Conducta es la forma en la que vives, es lo que haces todos los días. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 19. Seguimos en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1, 17 al 19 dice: recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Según lo que hagan.
Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. ¿Cuántos saben que somos extranjeros en esta tierra? Jesucristo dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ya no somos del mundo. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. Mis hermanos, el rescate que Dios pagó por cada uno de nosotros para salvarnos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros antepasados, fue la preciosa sangre del Cordero. Qué precio tan alto se pagó, gloria al Señor, por cada uno de nosotros. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahora, las palabras, que fue el punto anterior, están conectadas íntimamente con la vida del que las pronuncia. ¿Qué significa esto? Que las palabras serían huecas y sin poder si no estuvieran respaldadas por una vida detrás. Cualquiera habla, pero no cualquiera vive lo que habla. Usted y yo hemos sido llamados a hablar el lenguaje del reino, pero más importante que hablar el lenguaje del reino es vivir el estilo de vida del reino de Dios. Eso es todavía más importante. Es más, lo que le da poder y autoridad a las palabras que salen de nuestra boca es la vida que las respalda. Gloria al Señor. Las palabras serían huecas y sin poder si no estuvieran respaldadas por una vida. Las palabras, escuche, deben ser simplemente el testimonio de una persona que ha sido transformada por Jesús y por su evangelio en todas las áreas. Quiero hablarle un poquito acerca de Éfeso para que entendamos el contexto de lo que Pablo está haciendo. Éfeso era una provincia de Roma en ese momento, pero tenía una gran influencia griega. ¿Qué sucede? Que había una influencia tan grande acerca del culto a la diosa Artemisa y de la cultura griega, que Éfeso era una ciudad muy liberal. Había mucho comercio, había mucha gente rica, había mucha gente pudiente, pero también había mucha idolatría. Y su cultura era muy liberal, lo que se veía reflejado en el estilo de vida de sus habitantes, que por cierto eran muy abiertos a la inmoralidad. Ahora, porque esto es importante, para Pablo era necesario que los creyentes de las iglesias en Éfeso aprendieran a vivir un estilo de vida opuesto al de su cultura. Amén. Era sumamente importante que los creyentes, el pueblo de Dios en Éfeso, pudieran aprender a vivir un estilo de vida opuesto al de la cultura que los rodeaba. No solamente eso, al de la cultura donde ellos se habían criado, al de la cultura donde habían sido educados. Gloria al Señor. ¿No es esto mismo lo que usted y yo vivimos hoy en día? Como hijos de Dios, somos llamados a ser luz en medio de un sistema corrupto y pecaminoso. Usted y yo también estamos en medio de una cultura maligna y perversa, una cultura completamente inmoral, como estas personas. Así que como hijos de Dios somos llamados a ser luz. Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Y saben una cosa, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Somos llamados a ser luz en medio de un sistema corrupto y pecaminoso. Por tanto, es esencial que aprendamos a vivir un estilo de vida opuesto al de nuestra cultura. Usted y yo tenemos que aprender a vivir contracultura. Diga conmigo, contracultura. Tenemos que aprender a vivir en contra de la corriente de este sistema en el cual usted y yo moramos. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida
Es una de las cosas que nos identifican en la tierra como verdaderos creyentes de Jesucristo. La manera en la que vives debe reflejar al Señor en quien tú crees. Debe reflejar al Dios en quien tú crees. Así que Pablo está exhortando a Timoteo a él modelar, a ser un ejemplo de vida para que estas personas en Éfeso, acostumbradas a la inmoralidad, acostumbradas al pecado, acostumbradas a quizá la violencia, pudieran ver que hay una forma de vivir mucho más alta, diga mucho más alta, que la vida normal. Mis hermanos, usted y yo hemos sido llamados a vivir vidas mucho más altas para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora lo tercero, Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en amor. Si me pones el texto que estamos estudiando, por favor. Sé ejemplo de los creyentes en, diga conmigo, amor. Colosenses capítulo 3, versos 13 y 14. Nuevamente la Nueva Traducción Viviente. Creo que todos los puntos los usé la misma versión. Dice la palabra de Dios: sean comprensivos con las faltas de los demás. Uy, ay, pastor, ya empezamos mal. Sean comprensivos con las faltas, con los errores, con los tropiezos, con las patinadas de los demás, y perdonen. ¿A cuántos? A todo el que los ofenda. Acuérdense que el Señor los perdonó a ustedes. Acuérdense. Tú que no puedes perdonar, acuérdate que el Señor te perdonó. Así que ustedes deben perdonar a otros. Y sobre todo, escuche, me gusta mucho esta frase: vístanse de amor. Amén. Vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El apóstol Juan dijo que el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por otra parte, también dijo que el que no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Esta es una de las cosas que distingue la vida cristiana por encima de cualquier otra creencia y doctrina: el amor. Eso es lo que hace que el cristianismo esté por encima de todas las demás creencias, filosofías, religiones. Es la única verdad donde Dios amó de tal manera a este mundo. Es el único mensaje donde Dios amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, diga conmigo, Dios amó. Ese es el centro, el núcleo, el fundamento, el pilar, la sustancia del evangelio, del mensaje en el cual creemos, en la religión que tú y yo practicamos: el amor. Es una de las cosas que distingue a la vida cristiana por encima de cualquier otra creencia y doctrina. Es más, el amor es la evidencia, más que ninguna otra cosa, de un corazón que ha pasado de muerte a vida. Cualquiera habla en lenguas. Pero ¿cuántos aman? ¿Cuántos están vestidos de amor? Dice la Biblia que es el vínculo perfecto. El amor es la evidencia, repito, más que ninguna otra cosa, de un corazón que ha pasado de muerte a vida. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes leer la Biblia. Antes me acuerdo que se usaba mucho la expresión: tú puedes llevar la Biblia bajo el brazo. Hoy, como prácticamente la Biblia está en el celular, en el iPad. Felicito a quienes todavía tienen una Biblia de papel. Yo tengo una Biblia de papel, la que yo leo es de papel. Pero decíamos, tú puedes cargar la Biblia bajo el brazo, puedes ir a la iglesia, puedes hablar en lenguas, puedes cantar: yo me rindo a Él. Pero si no estás dispuesto a amar,
no has conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No estoy hablando del amor humano, el amor natural, el afecto que los seres humanos somos capaces de sentir hacia otras personas. No estoy hablando de eso. Es el amor de Dios, iglesia. Mire, mire, mire. Hay una abismal diferencia entre el amor humano, que es el afecto natural que tú puedes sentir hacia una persona. Puede ser un ser querido, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo. Hay un afecto que es natural. Hay una capacidad de sentir afecto hacia otras personas. Pero cuando hablamos del amor, en este contexto estamos hablando del amor que procede de Dios y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire lo que le voy a decir. Dios es amor, y Dios toma una parte de Él y la deposita dentro de nuestros corazones para que nosotros tengamos ahora la capacidad de amar de la misma manera que Él ama. No es el afecto que tú puedes sentir simplemente. No, no, no. Es algo mucho más poderoso, es algo mucho más grande. Es el amor de Dios, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuál amor se derramó? El de Dios. ¿Cuál es el amor que mora en ti? El de Dios. ¿Cuál es el amor con el que tú tienes que amar? El de Dios. ¿Cuál es el amor que tú tienes que extender a tus semejantes? El de Dios. El de Dios. Pastor, si apenas puedo amar con mi propio amor. Bueno, pues es porque no has comprendido que el amor de Dios ha sido derramado dentro de ti. El amor que es incondicional. ¿Cómo puedes identificar al amor de Dios? Es incondicional en primer lugar. El afecto humano siempre es tiene una pequeña medida de egoísmo. Es decir, yo amo, pero hay algo que yo quiero recibir a cambio. Hay gente que te dice te amo, pero lo que quiere es algo que tú tienes. Hay hombres que le dicen a una mujer te amo, pero hay algo que esa mujer tiene y el hombre quiere. Pero vamos a dejar eso ahí. Es el amor de Dios que es incondicional, que es paciente. Oh, cuánto necesitamos aprender a caminar en el amor de Dios, ¿verdad que sí? El amor de Dios que es paciente, que es amable. ¿Sabe cuál es una de las cualidades más grandes del amor de Dios? Que soporta mucho. Está diseñado para vencer toda injusticia y toda ofensa. Es el amor que protege al corazón del resentimiento y de la amargura. Así que Pablo sabe que la iglesia debe aprender a caminar en amor unos por otros. Un amor que une y que consuela. Un amor que nutre y edifica. Un bálsamo en momentos de dolor. Un amor que no es la regla en este mundo. No es la regla, no es la regla. El mundo sin Cristo ama con afecto humano, pero el amor de Dios es completamente sobrenatural. ¿Cómo yo sé que es sobrenatural? Dice la Biblia que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice que Dios nos amó cuando estábamos en rebeldía, cuando estábamos indiferentes, cuando estábamos perdidos, cuando no queríamos saber nada de Él, cuando le dábamos la espalda, cuando no teníamos ningún interés en su voluntad. Dice la palabra de Dios, Dios nos amó ahí. Dios me amó, no porque yo me hice cristiano. Dios me amó antes de que yo fuera cristiano. Dios me amó antes de que yo fuera pastor. Dios me amó antes de que yo lo sirviera. Yo no lo servía y Él me amaba. Yo no lo buscaba, oh Padre, ayúdame, y Él me amaba. Yo no lo adoraba y Él me amaba. Yo no quería nada con Él y Él me amaba. Y yo le daba la espalda y Él me amaba. En una ocasión recuerdo una conversación con una persona que tuve hace muchos años, que me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo dije, ¿tú crees que si Dios existiera? ¿Cuál es la clásica?
el mundo estaría como está. Yo no comprendía. Yo no creía en Dios. Y aún así Dios me amaba. Usted puede comprender esa clase de amor. Dios sabe lo peor de ti y aún así te ama. ¿Cómo tú puedes despreciar eso? ¿Cómo tú puedes decirle que no a eso? Antes yo era ignorante. Yo no comprendía el amor de Dios. Yo no entendía el amor de Dios. Yo no sabía ni qué era el amor de Dios. Lo más parecido al amor que yo podía experimentar en mi vida era un deseo desordenado por el sexo opuesto. Eso era lo más parecido en mi vida al amor. El amor no es la regla de este mundo y no se encuentra en cualquier lugar tampoco. Pero sabe, el amor de Dios está en este lugar. ¿Por qué? Porque está Dios aquí. Y ese amor es el amor que debe morar en ti. Y ese es el amor que debe ser avivado continuamente por el Espíritu Santo. Déjame decirte algo, iglesia. ¿Quieres aprender a caminar en amor? Número uno, debes saber que el amor de Dios está derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Y ese es el amor que Dios te dio para que tú amaras. ¿Quieres aprender a caminar en amor? Permanece continuamente en la presencia de Dios. Ese amor nunca se va a apagar. Ese amor nunca se va a ir. ¿Sabe qué es lo maravilloso de este amor? Que se aviva. Yo dije que lo más maravilloso de este amor es que se aviva. Gloria a Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en estos últimos tiempos? Una de las principales características será que el amor de mucha gente se va a enfriar. Pero ¿sabe por qué se va a enfriar ese amor? Porque esta gente se alejó de Dios, porque esta gente se olvidó de Dios, porque esta gente descuidó su relación personal con Él, porque estas personas dejaron de buscar al Espíritu Santo, porque esta gente dejó de pasar tiempo en la palabra para poder tener contacto con la verdad. Porque el amor de Dios nos es suministrado de diferentes maneras. A veces el amor es como una presencia, pero a veces el amor es como una verdad. Así que tú lo recibes por la palabra, tú lo recibes por la oración. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero este amor, haga así, diga, este amor no se va a apagar. ¿Sabe por qué no se va a apagar? Porque usted va a buscar a Dios, porque usted va a tener comunión con Dios, porque usted se va a acercar continuamente. Como dice la palabra de Dios, el fuego del altar nunca se apagará. Gloria al Señor. Todos los días vamos a ponerle leña a ese amor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es un amor que debe ser avivado continuamente. Número 4. Sí, 4. Sé ejemplo de los creyentes. Diga en espíritu. Diga en espíritu. Filipenses capítulo 2 verso 5. Nueva traducción viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora yo quiero que usted entienda a qué se refiere el apóstol Pablo con actitud en el contexto de esta recomendación a Timoteo. La actitud en este contexto es, escuche, la disposición de la mente y el corazón a enfrentar los distintos retos de la vida con ánimo, determinación y optimismo. Eso es actitud. Hay gente que tiene mala actitud. Usted debe comprender que la actitud es el aroma de los pensamientos. Pero en este contexto, la actitud es la disposición de la mente y el corazón a enfrentar los distintos retos de la vida con ánimo. Diga ánimo, diga determinación, diga optimismo. Diga otra vez ánimo, diga determinación, diga optimismo. Es en ese contexto la palabra actitud. Esta es la misma actitud que hubo en el Señor Jesucristo, que sin importar los retos que experimentó y las dificultades propias de su misión, siempre mantuvo la actitud correcta.
Siempre, siempre. Cuando la palabra dice, sé ejemplo en espíritu, en el original se refiere a la actitud. La actitud con la que tú enfrentas la vida. La actitud que es la disposición de tu mente y de tu corazón a enfrentar las circunstancias, los retos, la adversidad, la persecución, la soledad, la escasez, las malas noticias, con ánimo, determinación y optimismo. Gloria al Señor. Esta es la actitud que glorifica a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén a eso? Y no solamente eso, esta es la actitud que glorifica a nuestro Padre Celestial, pero también es la que testifica de una vida que está completamente enfocada en un poder superior que nos sostiene. Gloria al Señor. La actitud, dijo alguien, determina tu altitud. ¿Hacia dónde vas a llegar? ¿O hacia dónde te diriges? Tu actitud tiene mucho que ver con eso. Y cuando tú sabes que hay un poder superior que te sostiene, tú no puedes tener una actitud incorrecta. Tú no puedes andar por ahí con un negativismo y con un desánimo constante y una apatía continua. No es fácil, pero yo miro hacia atrás y la gente que me conoce por muchos años, mi esposa, la primera de ellas, sabe que mi actitud nunca ha cambiado. No que no tenga cambios en mi estado de ánimo o cosas por el estilo, pero la actitud, es decir, la determinación, la constancia, la disposición de mente y de corazón para vivir esta vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos aquí saben que la vida cristiana es una vida emocionante? Sí tiene retos, sí tiene problemas, sí tiene dificultades, sí enfrentas al diablo, sí los demonios, sí los dardos de fuego. Pero es un ride. Yo no sé cómo se dice en español. No es porque no quiero ahora que soy gringo, o sea, yo no sé cómo se dice esa palabra. Lo que pasa es que ride es montar en un juego. Ok, entonces me cuesta trabajo poder describir eso. Creo que usted lo comprenda bien, pero cuando usted se monta en un roller coaster, en una rueda de la fortuna, hay gente que le dan miedo a esas cosas. ¿Alguien aquí le da miedo? Mi esposa no se sube. Mis hijas y yo. Pero sabes, a este juego ya te montaste. Ya que estás arriba, disfrútalo. Levanta las manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita, levanta las manos y gloria a Dios, aleluya. Yo recuerdo que una vez subimos a un juego de esos que te van arrastrando lentamente hacia arriba. Y usted siente Superman de Six Flags. Y usted siente por acá, ay Padre, ¿qué hice? Ay Señor, ¿cómo me metí aquí? Y eso va, se le hace esa espera, se le hace eterna. Y usted está, es como el tiempo que usted espera en ese juego de caída libre del asiento, que lo suben y lo dejan ahí un buen rato. Y usted está haciéndole con los pies. Y entre más pasa el tiempo, más usted siente algo aquí. Y de repente llegamos hasta mero arriba. Y entonces el tren comenzó a girar.
Y cuando vimos lo que venía, dije, no puede ser. Pero entonces llega un momento cuando eso se suelta y todos gritan, ¡ah! Pero una vez que usted se baja de ese juego, ¿cómo se siente? ¡Wow! Yo me quiero subir otra vez. Alguien dijo, yo no. Mis hermanos, ¿qué quiero decir? ¿Usted y yo somos cristianos? ¿Sí o no? Alguien dijo, esto es como la mafia. El que se sale, se muere. La vida cristiana. Así que ya que usted y yo estamos en este juego, tengamos una actitud, una disposición de mente y corazón a vivirlo con ánimo. Diga, ánimo, determinación y optimismo. Denle un fuerte aplauso a mi rey, aleluya. ¿Sabe que en esta vida la actitud de la mayoría de las personas está dominada por sus emociones y por sus distintos estados de ánimo? Así que la mayoría de la gente permite que su gozo, su paz, su fe y su confianza en Dios sea arrastrada de un lugar a otro de acuerdo a cómo se siente ese día, de acuerdo a sus sentimientos. No puede ser así. Por fe andamos, no por vista. No viva por emociones, no viva por sentimientos. No viva por lo que siente, viva por lo que cree. Amén. Así que cuando una persona vive por emociones, pues usted la ve un día radiante, sonriente, otro día, ¿qué le pasó? Es la misma persona, es la misma vida. Diga, la actitud cambió. No, la Biblia dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Apláudale al Rey, aleluya. 2 puntitos y terminamos. Sé ejemplo de los creyentes en fe. Diga conmigo, fe. El Salmo 9, verso 10, la Nueva Traducción Viviente, dice, los que conocen tu nombre confían en ti. NTV. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Cuántos están buscando a Dios? Dios no los abandona, gloria al Señor. Pero dice, los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Sabe? Pablo le dice a Timoteo, los creyentes deben ver en ti tu confianza y total dependencia de Dios y de sus promesas, que eso es vivir una vida de fe, gloria al Señor. Una confianza que no está puesta en el hombre, una confianza que no está puesta en el sistema, una confianza que no está puesta en el mundo, una confianza que no está puesta en lo natural, es una confianza que está puesta en Dios, aleluya. Eso es fe, confianza y dependencia de Dios y de sus promesas. Sé ejemplo de los creyentes en tu fe, que los creyentes puedan ver en ti que tú eres una persona que confías totalmente en Dios y que eres dependiente de su gracia, dependiente de su poder, dependiente de su provisión, de su misericordia, dependiente de sus promesas. Juan dijo que la fe es la victoria que vence al mundo, la sustancia, escuche, que conecta nuestras vidas con la realidad del reino de Dios y de su poder. En el mundo, para adquirir cualquier mercancía o para adquirir cualquier objeto, usted necesita dinero. El dinero es un instrumento de canje. Usted da dinero y recibe un bien, recibe un alimento, recibe un servicio. Pero en el reino de Dios, la moneda de canje es fe. La fe es la conexión entre lo natural, donde estoy yo, y lo sobrenatural, donde está Dios. Por medio de la fe es que yo tengo acceso a los recursos del reino de Dios. Por medio de la fe es que yo tengo acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. Por medio de la fe es que yo tengo acceso a la protección del Dios Todopoderoso. Por medio de la fe es que yo tengo acceso al amor, a la provisión divina.
Recuerde, Pablo está hablando. Su intención es enseñar a un numeroso grupo de personas a dejar de poner su esperanza en lo natural, a dejar de poner su esperanza en lo temporal, a dejar de poner su esperanza en las circunstancias. Usted y yo, mire esto, qué interesante. Estamos entrando en una etapa de este mundo donde las cosas en lo natural se están poniendo muy complicadas. El día de hoy hubo un terrible atentado en Moscú, Rusia, si usted se enteró. Al parecer 140 muertos en un atentado terrorista en un teatro. La cosa, mis hermanos, se está poniendo cada vez más intensa, más fuerte, más compleja. Este mundo y su sistema está siendo sacudido, y en la medida que pase el tiempo será más y más y más y más sacudido. De manera que todas aquellas personas que confíen en el sistema, que tengan su esperanza en el sistema, que tengan su confianza en lo natural, no van a poder prevalecer cuando la cosa colapse, porque va a colapsar. ¿Qué es lo que nos va a sostener? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a prevalecer? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar protegidos? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar sanos? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a tener todo lo que podamos necesitar en esta vida y que no nos falte nada, tal y como la palabra de Dios nos dice? Diga conmigo: nuestra fe en Dios, nuestra fe en sus promesas, nuestra fe en su palabra, nuestra fe que depende totalmente de Él, de su gracia y de su provisión. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos que desarrollar la fe continuamente, y entre más el mundo se complica y entre más el mundo se convulsiona y el sistema se convulsiona, más fe, mis hermanos, usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe. Por fe andamos, no por vista. Dígalo: por fe andamos, no por vista. La fe va a ser nuestra victoria, gloria al Señor. La fe va a ser nuestra provisión, la fe va a ser nuestra protección. La fe, dice la palabra de Dios, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La iglesia necesita confiar cada vez más en Dios y menos en este sistema. ¿Cuántos tienen fe? Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer. Van a decir los músicos: no, que de Marcos Witt, no, pastor. Miren qué rapidez, gloria a Dios. Diga: fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el buen pastor que da la vida por las ovejas? ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos? ¿Cuántos creen que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso? ¿Cuántos creen que Jesús edificará su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella? Escúchame bien, iglesia de Jesús. El Señor dijo: yo edificaré. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca de la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los tiempos se pueden complicar, el mundo puede colapsar, los reinos pueden caer, podrá haber guerra, podrá haber temor en el mundo, pero la iglesia del Señor Jesucristo prevalecerá por medio de su fe. La iglesia del Señor Jesucristo prevalecerá por medio de su confianza total y absoluta en el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Dele un aplauso a mi Jesús, aleluya. ¡Hey!
He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Oh Dios, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Aunque tinieblas cubran la tierra, aunque oscuridad venga sobre las naciones, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios, sobre los redimidos, sobre los que confían en su nombre, sobre los que le aman, sobre los que le buscan, sobre los que le temen, amanecerá Jehová. Y sobre nosotros, diga sobre nosotros, diga sobre nosotros, diga fuerte, sobre nosotros será vista, será vista, será vista su gloria. Aleluya. Y un punto más para terminar esta enseñanza: sé ejemplo de los creyentes, diga conmigo, en pureza. Es el broche de oro. Wow. Es un slide. Santo. A ver otra vez. Ahora sí me sorprendió. Diga pureza. ¿Sabe qué es la pureza? Nuestra disposición a tener un corazón limpio y apartado del mal. Primera de Pedro capítulo 3 verso 11 y 12. Este es el consejo del Espíritu Santo, iglesia. Apártate del mal. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, porque hay una paz en apartarse del mal y hacer el bien. Apartarse del mal y hacer el bien produce paz. Busca esa paz y esfuérzate por mantenerla, porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Pureza, pureza, tu disposición a tener un corazón limpio y apartado del mal. No teníamos un corazón limpio antes de venir al Señor, todo lo contrario. Teníamos un corazón sucio, lleno de maldad y de perversidad. No importa cuánto lo pudiéramos reconocer. Hay gente que dice: yo soy una buena persona porque no robo, porque no mato, porque... Pero la realidad es que el corazón humano es tan engañoso. Y la palabra es clara al decir que ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así que tú y yo fuimos llamados, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos liberó del poder del pecado mediante su salvación, mediante su redención. Somos llamados a vivir vidas altas. ¿Y sabe qué es vivir una vida alta? Tener una total disposición a mantener un corazón limpio, apartado del mal. Aleluya. Un corazón que hace el bien, un corazón que aborrece el pecado. Mire, mi amado hermano, en la medida que usted ama a Dios, en la medida que usted conoce a Dios, en la medida que usted se relaciona con Dios, comenzamos a amar lo mismo que Él ama, y también comenzamos a odiar y aborrecer lo que Él aborrece. Comenzamos a amar lo bueno y comenzamos a aborrecer lo malo. Usted y yo hemos sido llamados a la pureza, a la limpieza del corazón. La Biblia dice que los de limpio corazón son bienaventurados, porque ellos van a ver a Dios. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón. En el Salmo 51 verso 7, ese salmo es maravilloso. Dice el rey David: purifícame de mis pecados. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré
más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nos lava la sangre preciosa de Jesús, aleluya. Porque nos lava la sangre perfecta, inocente, inmaculada, justa. La sangre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo que la sangre limpia, Dios lo olvida por completo. Tanto así que la Biblia dice: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Todo lo que la sangre lava, Dios lo olvida para siempre. No queda recuerdo, no queda mancha. Todo lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia, no deja rastro alguno de pecado ni de corrupción. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Como ya le mencioné, termino. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy abierta a la inmoralidad por la influencia griega en su cultura. Así que Pablo está tratando de enseñar a estos creyentes, a este pueblo numeroso. No era una iglesia solamente, era un grupo de iglesias que ya estaban por ahí. Pablo estaba tratando de enseñarle a estas personas un estilo de vida completamente diferente. Un estilo de vida que ama la pureza, que ama la limpieza de corazón, que se aparta del mal, que busca el bien, que se aparta del pecado, amén. Y que todo pecado que pueda haber en su vida lo confiesa y se aparta. La Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia, aleluya. Oh Dios Todopoderoso, tú nos has llamado a vivir una vida de pureza, una vida de santidad, una vida, Señor, donde podamos decirle no al pecado, no a la inmundicia, no a la inmoralidad. Es probable que nuestro mundo y nuestra cultura sean aún muchísimo más corruptos que la cultura en Éfeso en aquellos días, pero ese deseo, ese mandamiento de Dios de ser santos no ha cambiado hasta el día de hoy, sigue vigente. Es una invitación a ser como Dios, es una invitación a vivir la vida que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. La Biblia dice: sean santos como yo soy santo. Gloria al Señor. Y como aquel que nos llamó, dice la palabra, es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Pastor, pero eso es imposible, nadie puede hacer eso. No es verdad. No hay nada que Dios te pida que Él no te vaya a dar la fortaleza para que tú lo hagas, para que tú lo logres. Si Dios te dice hazlo y tú obedeces, Dios te da la fuerza, Dios te da la fortaleza para que tú lo conquistes, para que tú lo logres. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú nos has llamado como iglesia a vivir vidas altas, a ser, Señor, ejemplo de palabras, Señor, amor, gloria a Dios, espíritu, fe, pureza, aleluya, a esta generación y a todos nuestros hermanos, Señor, que vendrán también después de nosotros y que formarán parte de este cuerpo de creyentes en esta iglesia local y en esta ciudad y en todo el mundo. Dios Todopoderoso, tú nos has llamado a ser ejemplos, tú nos has llamado, Señor, a ser transformados y también a ser instrumentos para inspirar a otros a la transformación, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Padre Celestial, renunciamos a la mediocridad moral, renunciamos a la mediocridad espiritual. Padre, tú nos estás llamando, Señor, a vivir vidas altas que te traigan gloria. Tú nos estás llamando a vivir vidas altas que exalten tu nombre, Señor, porque Cristo pagó un alto precio por nosotros y esa es la razón por la cual nosotros debemos estar dispuestos a vivir esa clase de vida, Señor, que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Lloro por cada uno de mis hermanos en esta hora, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús les ayudes, pongas en ellos este anhelo, este deseo, en el nombre de Jesús, de vivir esta clase de cristianismo, Señor, que no es el cristianismo nominal, que no es el cristianismo religioso, que no es el cristianismo, Padre, institucional, Señor, sino que es el cristianismo bíblico, el cristianismo espiritual, el cristianismo, Señor, que la palabra de Dios nos enseña a vivir, nos instruye a vivir y el Espíritu Santo nos capacita para ello. Señor,
Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Padre, te damos gracias. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Para esas cosas quiere suficiente, dijo el apóstol Pablo. Toda competencia viene de nuestro Dios. Te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, mi Padre. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a ofrendar en esta noche. Le invito a que tome una ofrenda, lo que Dios ha puesto en su corazón.